Chicos, buenas tardes. El doctor ya está conectado, si pueden encender sus cámaras. Doctor, no sé si gusta que esperemos unos minutitos. En teoría son 43 estudiantes, nos faltarían alrededor de 12. No sé si quiere esperar o quiere iniciar. Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, 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 le doctor. escuchamos. Sí, Ok, sí, perfecto. doctor. Bueno, pues vamos a dar inicio, ¿va? Si alguien tiene alguna duda, lo puede mencionar, ¿va? Entonces, pues buenas tardes a todos. Gracias por haberse conectado a este módulo. Me llamo Bonifacio García Ramos, soy cirujano general. Actualmente me encuentro laborando aquí en la universidad, en la Facultad de Medicina. El tema que yo les voy a explicar va a ser las técnicas de colocación de sonda de Levin y sonda Foley. Como les mencioné al principio, si tienen alguna duda me pueden avisar y la resuelvo. El contenido de esta charla va a ser en diferentes puntos, generalmente cuáles van a ser los objetivos de la colocación, los principios de la técnica séptica, las principales indicaciones, contraindicaciones, qué material vamos a necesitar, cuál va a ser la técnica correcta y las principales complicaciones que puede haber en estos procedimientos. Para iniciar, vamos a hablar un poco de la sonda de Levin. La sonda de Levin fue creada desde el año 1921 por Abraham Levin, de ahí su nombre.
Realmente en la práctica clínica a veces le decimos sonda nasogástrica, pero el término adecuado es sonda de Levy. Este tipo de sonda va a ser o va a tener una sola luz y se va a introducir ya sea por nariz o por boca, con el objetivo de localizarse en lo que es el estómago. Esta sonda va a tener ciertas características. La sonda de Levy, solamente va a tener una luz. Esto es algo importante porque más adelante vamos a ver otro tipo de sonda que puede tener 2 lúmenes. Los calibres o el grosor va a depender pues del grosor que queramos nosotros y generalmente tenemos de 10 hasta 20 French. Nada más recordar que un French va a equivaler a 0.33 milímetros. Como tal, también va a tener un color asignado dependiendo del calibre. Generalmente en cirugía general utilizamos lo que es 16 o 18 French. ¿De qué van a estar elaboradas estas ondas? Estas ondas van a estar elaboradas de polivinilo, poliuretano e incluso de silicón. Las que más generalmente Creo que de utilizamos. presentación no está avanzando. Mande, mande. Creo que su presentación no está avanzando porque, bueno, seguimos viendo la primera diapositiva. Ah, ok, es que aquí me aparece que sí, sí se movió. A ver, déjenme ver. Listo, ya quedó, Doc. Ya Ya, estamos en el de las gráficas de las ajá, zonitas. déjenme ver. Ahí logran ver, sí. Ahí sí se ve la diapositiva, sí. Sí, sí se ve. Sí, doctor. A ver, Sí, sí se ve. sí se ve, ¿verdad? Ahí sí ven, chicos. Sí, doctor. Sí, Sí, Doc, ahí sí se ve. Perfecto. sí. Bueno, entonces, como les mencionaba, estas ondas pueden estar elaboradas de diferente material. Las más comunes, también por su precio, van a ser las de polivinilo o poliuretano. Sin embargo, las de silicón es un material, pues, mejor por decirlo así, porque nos va a permitir tener esta sonda por mayor tiempo. Además de que, pues, son menos invasivas, ¿no? Son un poquito más delgadas y el problema es que son un poco más costosas a comparación de las de poliuretano. Entonces, algo también importante a saber es, porque a veces nada más decimos vamos a poner una sonda, ¿no? Pero realmente a veces no le damos la importancia a algunas características de las mismas. Por ejemplo, no sé si alguien del foro me pueda decir más o menos cuánto mide una sonda de Levy. ¿Alguien sabe este dato? Creo que miden entre 120 a 128 centímetros. Ajá. Ese es un aproximado, depende también del fabricante, pero en general es una medida promedio, ¿no? ¿Y alguien sabe la segunda pregunta? ¿Cuántas marcas radiopacas tiene y cuál es la distancia entre cada una de ellas? Tiene 3 marcas, Doc, y me parece que se dividen bueno, entre cada una hay 10 centímetros, ¿no? Ujú. Bueno, ahorita les voy a dar las respuestas. Como mencionaba su compañera, una sonda de Levin en promedio va a medir de 125 hasta 128 centímetros. Y con respecto a la segunda pregunta, esto puede variar de acuerdo al fabricante, pero en promedio son de entre 5 y 10 centímetros entre cada una, y puede haber de 1 a 5. Esto es importante porque también a veces podemos utilizar estas marcas radiopacas para saber cuánto vamos a introducir de la sonda. ¿Cuáles van a ser las principales indicaciones de una sonda de Levy? Van a ser varias, estas son las principales. Generalmente las Doctor, utilizamos. creo que todavía no se está cambiando las diapositivas otra vez, o no sé si solo sea yo. Ajá, es que aquí me parece que sí. Si no, voy a dejar de compartir en grande y la comparto aquí directamente. A ver, ahí sí ven todos. Ahí sí, Doc. Bueno, estamos viendo ya la Ahí de sí, Doc. indicaciones. Ahí sí cambió, ¿verdad?
Sí, doc. Ok, entonces vamos en esta diapositiva. Entonces, como les mencionaba, una de las principales indicaciones es la descompresión gástrica. Generalmente en cirugía la vamos a utilizar para pacientes que tengan datos de obstrucción intestinal. Generalmente la descompresión debe ser menor a un mes. Esa es como que la principal indicación. Otras pueden ser la aspiración de contenido gástrico en pacientes que a lo mejor tuvieron alguna, no sé, ingesta de algún medicamento, como viene después, de algún tipo de intoxicación. Podemos realizar lavados gástricos, estar aspirando el contenido. En pacientes que tengan una distensión gástrica importante, que veamos en la radiografía una gastromegalia, con presencia de niveles hidroaéreos, podemos realizar una aspiración. También para administración de algunos medicamentos en pacientes que tengan, que estén bajo sedación, que estén oritubados. También para alimentación, generalmente cuando es menor a un mes, nutrición enteral, e incluso para obtención de muestras para el tipo de cultivo, ¿no? Pero en general en cirugía para pacientes que tengan oclusión intestinal o para pacientes que estén en ayuno por un tiempo prolongado y que requiramos administrar nutrición enteral. Entonces, en la radiografía de la derecha, trato de ejemplificar un paciente con datos de niveles hidroaéreos, que puede tener una gastromegalia, que la puedo ampliar. Donde podemos realizar incluso un aspirado por el riesgo de broncoaspiración. ¿Cuáles podrían ser las principales contraindicaciones para colocar una sonda nasogástrica? ¿Alguien me podría mencionar alguna? ¿Que haya algún problema diafragmático? ¿Que tenga algún problema qué? Como alguna fractura de tórax o de la mandíbula. Ajá, ¿alguien más? ¿Podría ser en alguna perforación gastrointestinal o en el que haya alguna hemorragia? Ok, ¿alguna otra idea? Una hipertrofia de las coanas o una obstrucción, o ¿Algún alguna problema? fractura del, Ok, del tabique de la nariz. ok, están en lo Cuando correcto, hay ¿no? Ahí varices esofágicas, doc. también te lo vamos a ver. Entonces, las principales contraindicaciones son la fractura de base de cráneo. Esa es como la más importante, por eso se las puse en negrita. Porque recordar que pues realmente la bóveda craneana puede tener una comunicación en caso de algún tipo de fractura, va a haber una pérdida de la continuidad ósea que pueda favorecer que la sonda se vaya hacia lo que es el cráneo, ¿no? Ahorita vamos a ver unos ejemplos. La presencia de varices esofágicas, depende de dónde lo lean. A veces dicen que es una contraindicación relativa, otras que es una contraindicación absoluta, pero generalmente en pacientes con cirrosis hepática descompensada, estaríamos hablando de un Child-Pugh tipo C, pues a veces no se recomienda por el riesgo de sangrado, ¿no? Generalmente estos pacientes pues van a tener prolongación de tiempos de coagulación, trombocitopenia y factores que puedan influir en que podamos causar de forma iatrogénica un sangrado. Como he mencionado también un compañero de ustedes, la fractura de nariz es una contraindicación. Problemas en la coagulación es una contraindicación relativa. A veces hay pacientes que sí pueden tener prolongación, por ejemplo, del INR, pero que pues riesgo-beneficio es mejor colocar la sonda siempre y cuando tengamos precaución y evitar un mayor número de intentos, ¿no? E incluso malformaciones congénitas también se han descrito como una contraindicación relativa. Vamos a hacer un ejercicio, como mencionaba en la diapositiva previa, generalmente la contraindicación va a ser por fractura de base de cráneo. Hay que recordar que generalmente van a ser pacientes que nos van a llegar al servicio de urgencias con politraumatismo, ¿no? Generalmente, pues, a nivel facial e incluso en región cervical. Esto más, como les mencionaba, es más de trauma, pero pues, es algo que ustedes también a lo mejor ya vieron en algunas ponencias previas o que incluso pues han visto en algunos hospitales, ¿no? Entonces, necesito que algún voluntario me ayude a contestar el primer ejercicio. Dice, signos clínicos, ahí les puse cómo se llama el signo
a qué se asocia y cuál es la imagen que le correspondería. No sé si alguien me quiere apoyar con eso. El primer signo es signo de Battle, es Ajá, una fractura de fosa posterior y es la imagen de arriba. la primera imagen, ¿no? ¿Alguien está de acuerdo? Sí, Doc, sí, sí, sí. Si es de fosa posterior. ¿Cuántas personas somos? Creo que somos 35, ¿no? ¿Alguien más que quiera? A ver, déjenme ver ahí. A ver, Perla Guadalupe, Sí, Doc, ¿también estás de digo, acuerdo? digo que, ajá, igual que mi compañero. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga otra opción? Yo digo que es de fosa media, Doc. ¿Mm? Bueno, en este caso vamos a tener esas dos opciones que mencionaron ustedes. Signo de Bradley, una compañera dice que es fosa craneal media, todo está por- que es la equimosis retroauricular. Y otros compañeros mencionan que es signo de Bradley, fractura de la fosa craneal posterior y que es la primera imagen, ¿no? Este otro voluntario, a ver, déjenme ver. Yo Andrea creo que, Guadalupe. ay, bueno, sí, ajá, justo. Andrea Guadalupe me va a ayudar con el punto número 2. Ajá. Eso yo digo que es equimosis del velo del paladar y ahí estoy con que es una fractura de fosa craneal media y la imagen correspondiente es la 3, la última. ¿Ok? ¿Alguien tiene otra opción? Ya que nadie quiere participar, me dan una opción de, pues, buscar participantes. A ver, Pedro, ayúdame con el segundo ejercicio. ¿Ya me escuchan? Pedro, ajá, ya, El segundo dijo, ¿verdad? El de equimosis de velo de paladar. exacto. ¿A qué se asocia esa equimosis? Sería fosa craneal anterior, ¿no? Y sería la tercera imagen, nada hasta abajo. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra opción? Perdón, doctor, no le entendí. Como que no me convencen mucho las respuestas, por eso les pido otra opción. Ajá, o sea, Es de quiero fosa ver craneal si media. alguien más tiene otra idea, o sea, otra opción de respuesta. ¿No sería de fosa craneal media, Doc? Es fosa craneal media y es la tercera imagen. Sería fosa, ajá. ¿No sería la posterior, Doc? Bueno, Y la tercera la imagen. compañera dice que es fractura de fosa craneal media. Y alguien me apoya con la una posibilidad de su respuesta, ¿no? La tercera, ¿cuál sería? Es la fractura Sería la de de fractura fosa craneal anterior Alguien que me anterior y la ayude. segunda imagen. y la Sí, segunda sería imagen. anterior. Disculpe, Doc, lo que pasa es que se traba mucho su Omar audio. Ali. Doc, creo que se traba A mucho su ver, audio. ayúdame con la tercera, por favor. Doc, Disculpe, creo que no nos escucha. se traba mucho su audio. Y si apaga su video para que tenga mejor recepción de la señal, su cámara. Ya le mandé mensaje, pero no los ha leído. Ajá, ¿cuál
Exacto. Bueno, vamos a ver las respuestas. La primera va a ser la de signo de Bartlett, ya la he mencionado, y esta va Doc, se le traba mucho su audio. Disculpe, doctor, se traba mucho su audio. No sé si sería bueno que apague su cámara para que Yo creo mejore la que recepción de su es que señal. estoy en la facultad, pero Si gusta, puede apagar su cámara para que sea mejor la recepción. Dice que se va a conectar desde su celular. Dice que me va a pasar sus diapositivas. ¿Quieren que se las pase para que alguien las comparta? Sí, por favor. me voy a conectar con mi celular mejor y ya le pasé las diapositivas a su compañera Ana Luisa para que las vaya compartiendo, a ver si me escuchan mejor. Sí, doctor. ¿Ya ven la pantalla? Ya. Sí. Ahí vamos en eso.
Bueno, vamos a continuar, ¿va? Entonces, como les mencionaba, el signo de Bartlett se va a asociar más a fractura de fosa craneal media y la manifestación clínica va a ser la equimosis retroauricular. Entonces, por eso igual como que no me comentaban que era la de fosa posterior, ¿no? La segunda era equimosis del velo del palador y eso sí se asocia a la fractura de la fosa craneal posterior. Entonces, ahí sí podemos ver, ahí les puse la imagen de cómo se logran ver los velos palatinos y la presencia de la equimosis. Y por último, el signo de ojos de mapache, que ese es muy preguntado en los exámenes de residencia, se asocia más a la fractura de la fosa craneal anterior y es la segunda imagen, ¿no? ¿Dudas que tengan ahí, chicos? Acuérdense bien, generalmente les van a preguntar la de ojos de mapache, que va a ser fractura de fosa craneal anterior. La siguiente, de favor. Pues aquí es un ejemplo de que dice ahí, vean por qué el traumatismo craneoencefálico con fractura de base de cráneo es una contraindicación de la sonda nasogástrica. Entonces ahí podemos ver, ¿alguien que me quiera describir la imagen del paciente? A ver, Nelly Maldonado. ¿Qué te llama la atención de la imagen del paciente? ¿Sí me escuchan, chicos, o no? Sí, Sí, doctor. Doc, sí se escucha. Ah, Sí se ok. escucha. A ver, Nelly Maldonado, por favor. Bueno, creo que Nelly dejó la plática, ¿no? A ver, Martín Vinajeras. Sí, doctor. La paciente tiene ojos de mapache, eso nos habla entonces de una fractura anterior, por ende no debieron de haberle colocado la sonda, ¿no? Entonces realmente sí es una contraindicación, le digo, hasta se las puse en negrita porque pues ha pasado que los servicios de urgencias se han colocado las sondas y a veces es por desconocimiento, ¿no? Entonces, siempre que vayan a poner una sonda nasogástrica en cualquier ámbito, pues siempre hay que valorar al paciente de forma integral. Entonces, ahí pobre interno que forzó la sonda, ¿no? O sea, que en qué problema se metió, ¿no? Probablemente pues tendríamos que tomarle un estudio de imagen para valorar si está adecuadamente colocar la sonda. ¿Podrían pasar a la siguiente, de favor? La siguiente diapositiva. Ajá. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser los efectos adversos? Este es un estudio que se realizó en una unidad de endoscopía, donde valoraban si una sonda nasogástrica tipo Levin podía ser causa de una hemorragia de tubo digestivo. Hay que recordar que se nombra hemorragia digestiva alta o no sangrado de tubo digestivo alto, ¿no? Entonces, en este estudio se valoraron 179 pacientes durante 12 meses, de los cuales ellos identificaron que a 16 pacientes que tenían una sonda de Levin presentaban sangrado hasta en un 89%. Entonces, aquí podemos ver unas tablas donde valoran diferentes variables, ¿no? Si el paciente tenía sonda nasogástrica o sonda de Levin, si era del sexo masculino, la edad, el tiempo de permanencia y las manifestaciones clínicas que presentaban, ¿no? Por ejemplo, melena, evacuaciones, por ejemplo, como hematemesis, pozos de café o incluso el descenso de hemoglobina en la forma de laboratorio. Al final ellos llegaron a la conclusión y encontraron hallazgos endoscópicos realizando en estos pacientes una endoscopía. Encontraron datos de esofagitis hasta en un 58% e incluso también describieron úlceras en la región de hipofaringe, a nivel de la unión esofagogástrica e incluso en el estómago, en menor porcentaje. E incluso también presencia de erosiones. Entonces, ellos mencionan que como tal la sonda de Levin no es algo inocuo, o sea, puede generar daño en nuestros pacientes. Entonces, tenemos que tener indicaciones claras para poderlas colocar. Aquí podemos ver unas imágenes endoscópicas
donde podemos ver las gastritis erosivas, las presencias de erosiones e incluso presencia de sangrado en estos pacientes. Entonces, realmente se ha demostrado que la sonda de Levin, por ser un material plástico, por el mismo calor y la presencia de ácido gástrico, puede generar erosiones y complicaciones en estos pacientes. ¿Sí me escuchan bien, chicos? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor, solo de repente ya se pasó la escucha un reverberación. eco. ¿Sí? Bueno, entonces, por favor, la siguiente. Como les mencionaba, no todas las sondas nasogástricas son sonda de Levin. Hay otras sondas nasogástricas que se llaman, por ejemplo, sonda de Salem. No son tan frecuentes, pero sí existen. Entonces, a comparación de la primera que les mencioné, que solamente tenía un lumen, la sonda de Salem tiene 2 lumen. También va a ser de material plástico, atóxico obviamente, y esta puede ser termosensible. A comparación de la primera, va a tener 2 lumen, como ya les había mencionado. Una va a ser para la administración de medicamentos o para las funciones que ya les mencioné, y el segundo lumen, que va a ser más pequeño, a ver si igual pueden ampliar ustedes la imagen, podemos ver que tiene un segundo lumen más delgado, donde se puede conectar a una toma de oxígeno. Esto puede o permite que la sonda no esté en contacto directo con el tejido o con con el tejido bueno, que esté en contacto directamente con el esófago y con el estómago, ¿no? Entonces, va a permitir que esté alejado de y evitar o disminuir la complicación de generar algún tipo de úlcera o alguna lesión. La siguiente, de favor. Ahora, ¿cuáles van a ser los materiales que vamos a utilizar? Obviamente una sonda de Levin. Le digo, también dependiendo de cuál va a ser su uso, va a ser el tamaño. Pero como les mencionaba, en cirugía general vamos a utilizar específicamente la 16 y 18, que generalmente va a ser ya sea para drenaje o incluso para alimentación. Lubricante, guantes, jeringa de 20 cc, lidocaína en spray, oxímetro de pulso, un estetoscopio, cinta un Tegaderm, abatelenguas o depresor lingual, una bolsa recolectora y un marcador. Aquí es importante también mencionar que debemos de tener siempre, pues de preferencia 2 o 3 sondas, de preferencia 2 sondas del mismo calibre, siempre disponibles, porque a veces nada más nos dan una sonda y si esa sonda no la llegamos a colocar adecuadamente, tenemos que dejar a nuestro paciente e ir a conseguir nuevamente la sonda. De preferencia siempre ser precavidos y tener material disponible o alguna persona que nos pueda brindar el material. Siguiente, de favor. Entonces, vamos a ver cuál va a ser la técnica de colocación. Pero antes de ello, necesito saber si alguien sabe cómo realizamos la medición para saber más o menos aproximadamente qué en estómago. A ver, hay una persona que está levantando la mano. Es que no me deja ver. A ver, Brandon, por favor. Sí, doctor. Bueno, como yo las he medido, es del Nación, que es el vértice que tenemos de la nariz, hacia el óvulo de la oreja y posteriormente hacia el esternón, el tercio distal. Bueno, a la apéndice sifoides. Bueno, eso está correcto, se ha descrito. E incluso otros autores mencionan que puede ser entre la apófisis sifoides y la cicatriz umbilical en la parte media de estas dos estructuras anatómicas, ¿no? Pero realmente la mayoría de los libros menciona que es a la apófisis sifoides. Entonces, también mencionar que este es un procedimiento que se tiene que realizar con técnica aséptica. Obviamente tenemos que tener todo nuestro material listo antes, realizar nuestro lavado de manos, que nos recomienda lo que es la OMS, los 5 momentos de lavado de manos, que supongo que ya los han de haber visto, y pues tener todo el material, como ya les he mencionado. A continuación vamos a ver un video de cómo es la técnica de colocación adecuada.
¿Alguien me podría decir con sus propias palabras cómo ha realizado el procedimiento o qué ha leído sobre este procedimiento o cómo lo ha realizado? A ver, me está comentando alguien. A ver, Ulises González, de favor. Sí, doctora. La técnica es básicamente, después de informar al paciente sobre el procedimiento que se va a realizar, se debe de colocar al paciente en posición semifowler. Nos podemos hacer con la ayuda de que al momento de colocar la sonda él puede estar tomando un poco de agua para que pueda deglutir la sonda y pueda irse hacia el esófago. Una vez hecho eso, lavado, pues aplicado nuestro lavado adecuado de manos y colocarnos guantes, se prepara todo el material sobre un campo estéril en una mesa de mayo o si no en alguna superficie que tengamos cerca. Se empieza, bueno, se abre el paquete, se verifica que esté nueva la sonda, se abre el paquete enfrente del paciente y se le coloca un poco de lubricante base agua o lo que tengamos de lubricante a la mano. Se empieza a colocar a través de la narina, de preferencia la más permeable. Para eso se hace un test donde se le pide al paciente que expire de manera forzada a través de la nariz y en la cual el aire salga con mayor facilidad, pues por ahí se puede colocar de mejor manera la sonda. Se mide la sonda, se le pone una marca, puede ser con una cinta o con un poco de tela adhesiva para poder nosotros calcular hasta dónde debemos de colocarla. Se enrolla en la mano y con la mano contraria, la mano contraria donde tenemos la sonda se lubrica con el lubricante y se empieza a colocar mientras le decimos al paciente que degluta, y si no puede deglutir por sí mismo le podemos dar un poco de agua para que empiece a deglutirla y nos ayude a pasar la zona. Una vez que llegamos a la marca que le habíamos colocado, procedemos a escuchar con el estetoscopio en el abdomen del paciente y podemos ayudarnos con una jeringa poder empujar un poco de aire para poder escucharlo con el estetoscopio y asegurarnos de que la sonda efectivamente se encuentre en el estómago, ¿vale? Y también auscultar campos pulmonares para que descartemos que se haya ido hacia vía aérea. Posterior a eso se hará una fijación y se le colocará una etiqueta del día y la hora donde se puso para, si en caso de que se prolongue la estancia del paciente, podamos cambiarla en un plazo no mayor a 12 días. Ok, bueno. Como mencionó Ulises, es importante el consentimiento informado. Hay que recordar que el consentimiento informado va a ser un documento médico legal donde nosotros tenemos, de acuerdo a la norma oficial mexicana, nos menciona que ante cualquier procedimiento que vayamos a realizar tenemos que tener el consentimiento de nuestro paciente. En este caso, pues sería el procedimiento que se le va a realizar, la colocación de una sonda de Levin y los principales riesgos que pueda haber. Entonces, por ejemplo, ya les mencioné con respecto a lo endoscópico, a lo mejor hemorragia de tubo digestivo, úlceras gástricas, que se vaya hacia vía aérea, algún reflejo, un reflejo que pueda causar datos de hipoxemia, incluso también broncoaspiración, porque a veces los pacientes, un ejemplo, con datos de obstrucción intestinal, pueden tener gastromegalia por la distensión del contenido líquido, que pueda causar que durante la colocación el paciente pueda vomitar, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que comentarle a nuestro paciente y al familiar, y una vez que tengamos las dos firmas de autorización, podemos continuar con el procedimiento. Ahorita vamos a ver un video, es lo que vamos a ver ahorita a continuación, pero lo ideal que mencionaba su compañero es primero verificar el material, el consentimiento informado, dar una posición de Fowler o semifowler. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre estas dos posiciones con respecto a los ángulos? A ver, Ana Torres. Soy la pasante, doctor, pero perdón. gusta igual que... A ver, Frida. Frida, por favor. Frida tiene problemas con su audio.
A ver, Brenda Alvarado. Bueno, vamos con las personas que levantaron la mano. A ver, Luis Arturo. ¿Me escucha, doctor? Sí, sí, sí. Bueno, en una es la colocación a los 90 grados y la otra es a los 45 grados. Eso es lo que hace la diferenciación. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra respuesta? A ver, Luis Arturo. Bueno, sí, ¿me escucha? Sí, 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 claro. Yo sabía que la posición de Fowler era de entre 45 a 90 grados y la semi-Fowler iba de 30 a 45 grados. Bueno, entonces quédense con que semi-Fowler es a 30 grados y Fowler a 45, ¿va? Entonces, tenemos que colocar a nuestro paciente de preferencia en Fowler y explicarle el procedimiento antes, ¿vale? Si nuestro paciente está consciente. Siempre explicarle que va a ser un procedimiento pues incómodo, pero que pues el paciente nos tiene que ayudar o colaborar para poderlo realizar de una forma más sencilla. Como mencionaba su compañero Ulises, pues tenemos que realizar alguna exploración pues nasal. Si tenemos un rinoscopio, pues valorar a lo mejor los cornetes. Y si no, pues con la prueba que mencionó, ¿no? De valorar en qué narina hay mayores expulsión de aire para valorar en cuál vamos a colocar nuestra sonda. Una vez que ya tengamos pues el consentimiento, como les mencioné, vamos a realizar la medición. Está correcto, como le mencionó su compañero, y generalmente, a mi gusto, yo lo que hago es utilizar la parte media de las dos estructuras anatómicas que les mencioné, lo que es la apófisis sifoides y la cicatriz umbilical, ¿no? En la parte media es donde yo generalmente pongo una marca. Pueden utilizar una cinta adhesiva o incluso un plumón, ¿no? El objetivo es que ustedes no pierdan ese punto, esa referencia de hasta dónde van a colocar la sonda, ¿de acuerdo? Una vez que ya tengamos nuestro marcaje, vamos a colocarle lo que a veces algunos autores mencionan la administración de lidocaína, otros nada más la administración de gel, ¿no? Para una mayor facilidad. Generalmente yo nada más, a veces sí les pongo un poco de lidocaína, nada más para que sea un poco menos traumático para nuestro paciente y que la sonda esté bien lubricada. Entonces vamos a empezar a introducir la sonda. Generalmente no se vayan tan proximal, o sea, siempre del extremo distal de la sonda, o sea, donde está el lumen, más o menos unos 5 centímetros para tener un mayor control de la sonda empezar a introducir la sonda con cuidado. Si nosotros sentimos resistencia, pues hay que tratar de evitar seguir colocándola. A veces es normal sentir un poco de resistencia, pero cuando llegamos a la región posterior, pues a lo mejor con un poco de movimiento de la sonda, podemos pasar a la región de la faringe, ¿no? También es importante mencionar que en este paso le podemos pedir a nuestro paciente que si nos puede abrir la boca o con una batelenguas tratar de visualizar que la sonda no vaya a estar en la región de la boca, ¿no? Una vez que nosotros estemos seguros que no se encuentra la sonda ahí, podemos continuar introduciéndola. Incluso algunos autores mencionan que podemos pedirle a nuestro paciente que baje el mentón hacia la región torácica para favorecer el paso de la sonda. Una vez que no tengamos resistencia y que pase nuestra sonda, podemos continuar hasta llegar a la marca, ¿no? Otro aspecto importante que me faltó mencionar, que sí les puse en los materiales, es siempre estar monitorizando a nuestro paciente. Entonces, generalmente con un oxímetro de pulso. ¿Por qué? Porque si durante la colocación la sonda, en lugar de irse hacia esófago, se va hacia la vía aérea, hacia la región traqueal, podemos causar que nuestro paciente desature. Entonces, tenemos que también tener material de apoyo de oxígeno suplementario, por ejemplo, en las puntas nasales o de preferencia, ¿no? Porque o una mascarilla en caso de que nos desature, pues, no sé, un ejemplo menor a 70, ¿no? Entonces, también tener presente que puede suceder eso, porque incluso los pacientes también llegan a presentar sensación de ahogo, o incluso si están irritables, pues incluso hasta quitarla, ¿no? Del procedimiento. Entonces, siempre y cuando el paciente nos pueda ayudar, pues va a ser un procedimiento menos traumático. Incluso, como mencionaba su compañero, a veces también no está tan
documentado, pero a veces lo hacemos de decir al paciente que ingiera un poco de agua y eso también nos permite que el paciente nos entienda a qué nos estamos refiriendo, porque a veces le decimos, no, pues pase saliva y el paciente pues realmente a veces no nos ayuda por el mismo estrés del procedimiento. Una vez que ya que nuestro paciente no esté saturando, que hayamos llegado a la marca de la sonda, podemos realizar una fijación. De favor, nunca vayan a suturar la nariz, o sea, porque a veces he visto en algunos hospitales que agarran una sutura con seda y le suturan a la narina, ¿no? Entonces, hay que acordarnos que son zonas con poca vascularización, que si nosotros realizamos algún tipo pues de sutura o de traumatismo, podemos causar una necrosis. Entonces, jamás vayan a suturar una sonda. De hecho, hay sujetadores que venden que son específicos para una sonda y si no, pues realizar aunque sea con una cinta, ¿no? En la fijación. Y siempre tratar de que no quede pegada a lo que es el tabique nasal, ¿no? A la región media de la narina, porque puede causar también necrosis. Acuérdense que a lo mejor el tiempo de recambio generalmente es de 2 a 3 semanas, pero puede haber pacientes en los cuales pues pueden tener la mayor cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver un video de un ejemplo para que les quede un poquito más claro. Supongo que la mayoría de nosotros ya hemos estado en un hospital y hemos realizado el procedimiento. Entonces, vamos a ver el video, ¿va? Ahorita igual les voy a ir comentando algunos pasos. Ahí está tratando de explicar que pues tenemos todo el material necesario, ¿no? A veces incluso nos llegan a mencionar que la sonda la podemos meter a un refrigerador para que esté un poquito más firme, pero pues también puede causar mayor pues, ¿cómo les podré decir? Estrés al paciente porque está fría, ¿no? Esa es una sonda nasoyeyunal, es un poquito más fina, más del, incluso se parece a la de silicón. Generalmente las sondas de Levin son transparentes, ¿no? Ahí podemos ver a nuestro paciente al cual se le va a colocar la sonda. Se le están explicando las indicaciones. Ahí está colocando un pañal, porque les digo que hay pacientes que pueden tener pues vómito, ¿no? La misma estimulación. El paciente ya tiene ahí, parece una sonda umbilical, pero realmente le digo, no está tan adecuado colocarlo así o fijarla de esa manera. Ahí vas a realizar lo que es la prueba que les había mencionado, de ver qué narina es la más permeable. Se le está explicando el procedimiento al paciente, dónde se le va a colocar. Va a realizar la medición de la sonda, que ya hemos visto de la punta de la nariz al lóbulo de la oreja. Y como les había mencionado, a mi gusto, en la parte media de la distancia entre la apófisis sifoides y el ombligo, ¿no? Está lubricando lo que es la sonda. Enrolla la sonda en su mano para tener un poco más de mejor manejo de la sonda. Se le está explicando el procedimiento. Y ahí va a introducir. Les digo, de preferencia dejen unos 5 centímetros del donde está el orificio hacia el extremo proximal, ¿no? Introducir un poco, ver que no haya resistencia y que no haya sangrado, porque también podemos causar un sangrado. Hay que acordarnos que ahí está el plexo del itre y podemos ocasionar un sangrado, ¿no? Ahí realmente ya sintió que va pasando la sonda, el paciente hace una inclinación del mentón hacia la región torácica, se va introduciendo la sonda. Siempre con cuidado y con movimientos adecuados. Si se dan cuenta, para tener mejor manejo, está más proximal a la sonda, ¿no? Ahí se le pide al paciente que abra la boca para valorar que no esté la sonda en cavidad. A veces la sonda puede quedarse enredada en la boca y el paciente pues va a empezar a desaturar. Entonces siempre es importante este paso de verificar.
Ahí ya va a realizar la sujeción. Ese es un sujetador específico para sondas, pero le digo, realmente en nuestro medio es poco probable que lo tengamos disponible, pero podemos utilizar una cinta, ¿no? Otro aspecto importante a mencionar es que tenemos que verificar que siempre estemos en estómago. Entonces ahí vamos a, como ha mencionado Ulises, vamos a utilizar una jeringa de 20 cc y nuestro estetoscopio. Nos vamos a localizar en la región de epigastrio y vamos a insuflar generalmente 20 cc de aire y vamos a escuchar un burbujeo. Entonces eso nos permite saber que nos encontramos en estómago. A veces si no lo llegamos a escuchar, a veces es necesario introducir un poco más la sonda. Incluso algunos autores mencionan que podemos realizar la aspiración, ver que tengamos contenido gástrico, ¿no? Ahí ya se verificó que esté bien colocada, entonces ya la fijó y pues ya va a colocar algún sistema de drenaje o la va a sellar en caso de que fuera para alimentación, ¿no? Otras cosas importantes a mencionar es que siempre que pongamos una sonda nasogástrica hay que pedir un control radiológico. La sonda en los extremos donde vienen las marcas que les había mencionado, que venían de 5 a 10 centímetros, tienen unas marcas radiopacas. Con radiopaco me refiero a que podemos visualizarlo en una radiografía. Entonces, vamos a ver que la sonda esté localizada en el estómago, que no esté doblada o que no esté enredada, ¿no? Para que pueda realizar su función de forma adecuada. Siempre pedir una radiografía, ¿no? Entonces, en general, eso va a ser con respecto a la sonda de Levin. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, que no le haya quedado claro algún punto, que haya visto algo diferente en los hospitales o en su medio privado, ¿sí? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, alguna duda? A ver, Luis Arturo. Luis Arturo. No, doctora, participé la vez hace rato y se me Es que olvidó quitar la manita. estaba tu manita arriba. Bueno, entonces, en general les digo, es un procedimiento que pues, nos va a ayudar mucho en cirugía, que es un método que como tal, no todos los procedimientos son inocuos, o sea, todos pueden tener algún tipo de complicación. Lo más importante que quiero que se les quede es lo de las fracturas, ¿no? O sea, cuándo ponerla, cuándo sí, cuándo no, y cuándo tener precaución. Porque incluso en los exámenes de residencia les llegan a poner los ejemplos que les mencioné de los tipos de fractura de las bases de cráneo y en qué caso se puede colocar o no. Y les digo, y también mencionar que a veces riesgo-beneficio, ¿no? Si nuestro paciente le va a ayudar más colocarle una sonda nasogástrica, paciente cirrótico que tiene oclusión intestinal, la tenemos que colocar con cuidado. Incluso que nuestro paciente esté con dato de sangrado, pues evitar colocarle, a lo mejor mandarlo primero a una endoscopía, ¿no? Para valorar el sitio de sangrado. Entonces, realmente, pues es un procedimiento que realizamos como médicos de primer contacto y que, pues, va a tener muchos beneficios que ya les había mencionado. Entonces, otro aspecto a mencionar también es la duración, que ya habíamos comentado un poco Ulises. Generalmente las sondas de Levin se suelen recomendar que sean menos de 2 semanas su uso. Y las de silicón pueden permanecer de 3 a 4 semanas. Entonces, generalmente en terapia intensiva es donde utilizamos esta sonda de silicón para estar evitando el traumatismo de estar colocando y colocando sondas de polivinilo, ¿no? Por ejemplo. Si no tienen ninguna duda, vamos a continuar con lo que es la sonda Foley, ¿va? A ver si me pueden pasar la siguiente. Vamos a basarnos de acuerdo al protocolo mexicano de la estandarización para el cuidado con pacientes con sonda vesical y que está también asociado a algo que está muy en auge en todos los hospitales, que son las infecciones asociadas a la atención de la salud. La siguiente, de favor. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la colocación de una sonda Foley? Van a ser varios, vamos a mencionar los principales. Generalmente el drenaje de orina, ¿no? Entonces vamos a tener pacientes que tengan alguna retención aguda de orina. Va a haber diferentes causas, generalmente urológicas en pacientes masculinos, generalmente un crecimiento prostático benigno, o incluso en pacientes también que tengan algún problema medular
que requieran un drenaje de orina de forma permanente. Vamos a utilizarlo de forma transitoria, ¿no? Ya después valorar el procedimiento quirúrgico. Monitoreo la producción de orina, generalmente en pacientes que estén pues graves, pacientes que estén inestables, pacientes que tengan falla orgánica múltiple, que se encuentren en terapia intensiva, que se encuentren con ventilación mecánica, que se encuentren con apoyo aminérgico. En aquellos pacientes quirúrgicos generalmente tenemos que tener un monitoreo adecuado de la orina, ya que nos va a permitir valorar la administración de líquidos intravenosos y los balances, que en cirugía son muy importantes, los balances hídricos, ¿no? Entonces, ¿alguien me puede recordar cómo se calcula el índice urinario? A ver, ¿algún voluntario o Brandon, por ejemplo? A ver, Brandon, ¿me puede recordar cómo se calcula el índice urinario? Ya que, como les mencionaba, estos pacientes van a ser pacientes graves, ¿no? Yo, doctor, ¿puedo decirle? Sí, claro. Es la, bueno. perdón. No, participa, compañero. Adelante. A ver, ¿quién va a participar, Es el chicos? volumen de orina sobre el peso por el tiempo de horas. Ajá. Va a ser lo que es la orina en un día, generalmente. Vamos a poner este ejemplo, ¿no? No sé, 1200 mililitros tuvo la cuantificación de orina en los 3 turnos, o sea, en 24 horas, y entre el peso, ¿no? Entre un paciente de 70 kilos, ¿no? Paciente estándar. Ok. También se puede hacer no tiene que ser a fuerza 24 horas, puede ser en 12 horas, en 10 horas, siempre teniendo en cuenta nada más la orina que se ha producido en ese lapso de tiempo, ¿no? Entonces está correcto. ¿Y alguien me puede decir, el otro compañero que iba a participar, cuál es lo normal de índice urinario? Lo normal es de 1 centímetro por kilogramo de peso en 1 hora. 0.5 a 1 mililitro kilo hora, ¿va? ¿De Perdón. acuerdo? Ujú. Entonces, eso es lo correcto, ¿no? Y en pacientes pediátricos de 1 a 1.5. Entonces, otros objetivos es la administración de medicamentos. Hay algunos medicamentos que se utilizan en neurología, a lo mejor para irrigar o cuando hay problemas infecciosos o incluso para realizar hemostasia, ¿no? En algunos casos. Prevenir complicaciones también se puede utilizar. Pacientes que tengan algún, por ejemplo, como les mencionaba, problemas urológicos, problemas obstructivos, que nos pueda causar una lesión renal aguda secundario a una RAO. Entonces, tenemos que colocar una sonda para evitar esa complicación. Dilatación uretral en pacientes que tengan estenosis. Ahí se recomienda lo que es colocar lo que es la sonda. Generalmente se va haciendo de forma progresiva, una de menor calibre hasta que tengamos una de mayor calibre. Terapéutico, que ya he mencionado, incluso en pacientes que tengan ya un problema de incontinencia urinaria, pacientes que estén postrados, pacientes que estén intubados, por ejemplo, con algún tipo de una lesión por presión, que no puedan estarse realizando un baño de forma diaria o que se puedan levantar al baño a realizar pues una micción. Entonces tenemos que colocar una sonda. Incluso en pacientes que ya tengan incontinencia urinaria o pacientes que tengan, por ejemplo, ahorita que estamos viendo algún traumatismo en médula que no permita tener un control de esfínteres, ¿no? Preparación para procedimientos quirúrgicos, esto también es importante en cirugía, generalmente en pacientes que vayan a ser sometidos a cirugías mayores, cirugías prolongadas, generalmente que el anestesiólogo requiera un balance hídrico adecuado durante el procedimiento, e incluso como les había mencionado, para la administración de líquidos, para administración de hemoderivados, saber si nuestro paciente está orinando, en pacientes que se le vaya a realizar un trasplante renal, en pacientes que se le vaya a realizar un Whipple, o sea, cirugías muy largas de 5 o 10 horas, que tengamos que tener un control estricto. Esto para evitar complicaciones, ya que hay que recordar que, por ejemplo, el edema agudo de pulmón va a ser generalmente iatrogénico por la administración de líquidos intravenosos de forma no controlada, ¿no? Entonces, en cirugía
también es muy importante los balances que les mencionaba. Realmente tenemos balances hídricos, generalmente deben de ser neutros, ¿no? Si son muy positivos, disminuir la administración; si son negativos, pues administrar mayor cantidad de líquidos. Entonces, también en pacientes que tengamos algún tipo de riesgo de lesionar la vejiga, por ejemplo, no sé, una laparotomía exploradora, que nosotros tengamos que realizar revisión por cuadrantes de diferentes órganos, tratar de colocar una sonda para evitar la distensión de la vejiga, que durante la manipulación o durante algún procedimiento quirúrgico, por ejemplo, una apendicectomía o una anastomosis, podamos causar algún tipo de lesión. Incluso también, no sé, los que ya hayan rotado en ginecología, durante las cesáreas, los ginecólogos es muy frecuente que causen algún tipo de lesión en vejiga, ya sea por la colocación del instrumental de la valva suprapúbica o incluso de alguna lesión por la misma apertura del útero, ¿no? Entonces también es otro objetivo de esta colocación. Monitoreo posoperatorio, que ya les he mencionado, pacientes graves, neurocríticos, e incluso también para irrigación vesical. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Otras indicaciones que pueda haber va a ser la administración de medios de contraste. También nos permite realizar cistogramas miccionales para valorar la capacidad de distensión de la vejiga, ver si la vejiga se vacía de forma adecuada. Incluso hay un volumen residual. ¿Alguien me puede recordar si lo sabe? ¿Cuánto era el volumen residual que puede haber en una vejiga? Para ver si no es una vejiga retencionista. Vamos a preguntarle a Martín. ¿Me repite la pregunta, doctor? Ajá. ¿Cuál es el porcentaje o volumen residual que puede haber en una vejiga después de una micción? Son 20 mililitros. Ajá, más o menos de 30 a 50 mililitros, ¿no? Es como que lo que se espera, ¿no? Entonces, en neurología también es muy importante para valorar si hay un adecuado drenaje vesical, ¿no? Y otro también importante en cirugía y en terapia intensiva va a ser la medición de la presión intraabdominal. Hay ya ciertos, pues ciertos instrumentos ya fabricados que se venden para realizar la medición de la presión intraabdominal. Pero incluso si no tenemos, podemos realizarlo a través de una sonda Foley, una llave de 3 vías y la colocación de un sistema de medición, ¿no? Para saber un aproximado de la presión intraabdominal. Esto para tratar de diagnosticar un síndrome compartimental abdominal, ¿no? Que es una urgencia quirúrgica. Generalmente la presión intraabdominal a través de una sonda Foley, lo normal es que sea de 5 a 7 milímetros de mercurio. Ya hablaríamos de un síndrome compartimental abdominal cuando es mayor a 10 o a 12 milímetros, ¿vale? Entonces también para eso nos sirve. ¿Me puede pasar a la siguiente, de favor? Como les mencionaba, va a haber otros aspectos a tomar en cuenta, desde las principales causas de retención de aguda. Les han mencionado el crecimiento prostático benigno, cáncer prostático en el hombre, en mujer, prolapso uterino, neoplasias uterinas. O sea, son múltiples causas que nos puedan causar una retención aguda de orina. Sin embargo, no son las únicas causas o únicos, o algo relevante que nos tiene que llamar la atención, sino en cirugía también, en anestesiología, ellos van a administrar múltiples medicamentos. Del lado derecho de la tabla, si la pueden ampliar ahí en su computadora, podemos ver diferentes grupos de fármacos: antiarrítmicos, anticolinérgicos, antihistamínicos, e incluso algunas hormonas, donde los médicos anestesiólogos pueden utilizar durante el procedimiento y puedan causar que el paciente no pueda orinar. Entonces, a veces como después del procedimiento los pacientes empiezan con distensión abdominal y es secundaria una retención aguda de orina, pero de origen farmacológico. Entonces tenemos que colocar a lo mejor una sonda Foley para tratar de drenar y evitar que vuelva a ocasionarse una retención aguda de orina.
Entonces también podemos tener alteraciones neurológicas, pacientes con esclerosis múltiple y con otras causas que puedan causar una retención aguda de orina y que nuestro paciente pueda ameritar una sonda, ¿no? No a todos los pacientes les vamos a colocar una sonda. Si es una cirugía programada, que vamos a, no sé, por ejemplo, una colecistectomía laparoscópica o una colecistectomía abierta, la resección de una reparación de algún tipo de hernia, pues no amerita la colocación de la sonda, ¿no? A veces en los hospitales es muy común ver que las enfermeras a todos los pacientes les quieran colocar una sonda, ¿no? Pero pues tiene que tener una indicación precisa para poderlo realizar. Como les mencionaba, con la sonda de Levin no es un procedimiento inocuo y puede causar estenosis uretrales, ¿no? Entonces eso puede complicar a nuestro paciente de forma tardía. Por favor, la siguiente. A ver, la siguiente, la radiografía. ¿Cuáles van a ser las principales contraindicaciones para colocar ahora una sonda Foley? ¿Esto algún voluntario que me ayude a interpretar esa radiografía? A ver, Diana Gutiérrez. Diana Gutiérrez. Perdón, doctor, sí. Ajá. A ver, ¿me puedes ayudar a describir o qué te llama la atención de esa radiografía? Mm, Pues bueno, se ve que tiene sonda, Ajá, muy bien. pero bueno, no sé, me llama la atención si es la vejiga Ajá, hacia donde está dirigida la sonda. No sé si sea la vejiga. ok. ¿Algún Como que otro me compañero pierdo que un quiera poquito agregar? todavía en las radiografías. Ok, está muy bien. Pero estuvo muy bien lo que mencionaste. A ver, Frida Ariza. Compañera Frida. Problema con su audio y su conexión. Dice la Bueno, compañera que no puede, bueno, tiene problemas con su micrófono, Doc. Pero bueno, puedo, alguien que levante la mano que quiera. A ver, Pedro Cruz. sí, bueno, podría ser en algún tipo de bloqueo, como, no sé, por ejemplo, en caso de varones con hiperplasia prostática. Ok. Bueno, quédense con esto, chicos. Yo La más principal como medio de contraste. contraindicación, ajá, la principal contraindicación van a ser traumas pélvicos o trauma uretrales, ¿sale? Entonces la radiografía la traté de poner para ejemplificar, como mencionó bien su compañera, tiene una sonda Foley y podemos ver el trayecto de la sonda, ¿no? Y podemos ver que en la región posterior hay una imagen redondeada que nos estaría hablando de la vejiga, ¿no? Pero podemos ver que en la región anterior o más proximal a la región de donde están las sínfisis del pubis, podemos ver como una fuga, ¿no? Del medio de contraste. Entonces, de eso, ¿de qué nos estaría hablando? No hay una integridad, ¿no? ¿De qué? ¿De la vejiga? De la vejiga. De la uretra, ¿no? Entonces, la principal contraindicación para colocar una sonda Foley va a ser los traumas de uretra, ¿no? O traumas pélvicos, en los cuales siempre se debe, de hecho hasta lo menciona la TLS de la 11ª edición, que siempre hay que tratar o siempre hay que tener en cuenta que se debe de sospechar una lesión de uretra en los traumas pélvicos hasta demostrar lo contrario. ¿Ah? Entonces, siempre que estén en urgencias, que estén en generalmente en los que vayan a realizar en una especialidad de traumatología, en los pacientes que tengamos un trauma en región pélvica, debemos de sospechar esto, ¿no? Y tratar de evitar colocar una sonda Foley. Entonces, de favor, la siguiente. Entonces, ¿cuáles van a ser otras contraindicaciones? Como les mencioné, el más importante que siempre les van a preguntar, el trauma uretral o trauma pélvico, ¿no? También puedes ver una fractura pélvica con desplazamiento. ¿Se acuerdan que hay de libro abierto, libro cerrado? Entonces, realmente las fracturas pélvicas, que haya un desplazamiento de la articulación de la sínfisis del pubis, puede haber una lesión de uretra. Estenosis uretrales severas. Les digo, a veces en pacientes que ya hayan tenido manipulación del tracto urinario, por ejemplo, pacientes que ya han sido sometidos a cistoscopías
o que sean portadores de sonda de forma crónica, como les mencioné, pueden haber estenosis. Entonces, a veces al intentar colocar nosotros una sonda, vamos a tener muchísima resistencia a la hora de la colocación. Podemos causar sangrado o incluso pues dolor muy intenso en nuestro paciente. Hay incluso algunos métodos que pueden utilizar generalmente urología, que es colocar a lo mejor algún tipo de guía para tratar de colocar sondas de menor calibre y tratar de solucionar el problema, generalmente retenciones agudas de orina, ¿no? También el priapismo es una contraindicación, lesión vesical en pacientes que tengamos dolor abdominal intenso en región de hipogastrio y que le hagamos algún estudio contrastado. Generalmente se recomienda una uretrografía contrastada para valorar la integridad de toda la vía urinaria, desde el riñón hasta la uretra, ¿no? Entonces, una vez que se haya descartado una lesión vesical, se podría colocar. Si no, primero realizar el estudio contrastado. En pacientes con alergia al látex, les digo, pero también puede haber sondas de silicón, entonces podemos utilizar o emplear otras estrategias. E infección activa del tracto urinario también se considera una contraindicación, incluso a veces relativa, ¿no? De favor, la siguiente. Ahora, vamos a ver, bueno, antes, ¿alguien sabe cuánto mide una sonda Foley? Más o menos un aproximado. A ver, Alba Marina. Todos estos datos a veces parecen no relevantes, pero pues sí tienen importancia, ¿no? Como ya mencionamos con la sonda de Levin. ¿O alguien, chicos, que sepa cuánto mide aproximadamente una sonda Foley? Como 40 En la centímetros. mujer Doc, puede más medir o como menos. 20 a 30, 26 40 centímetros, centímetros. Doc. De 35 a 40 centímetros, ¿va? También va a depender del fabricante, pero en promedio va a ser de 35 a 40 centímetros. Entonces, ¿qué materiales vamos a necesitar? Dependiendo también de nuestro paciente. Si va a ser un paciente pediátrico, generalmente se recomiendan sondas Foley de 10 a 12 French. Si son pacientes ya adultos, 14 o 16 French. Obviamente también para qué lo vamos a utilizar va a ser el calibre que vamos a colocar, ¿no? Pero generalmente para la mayoría de las indicaciones van a ser sondas Foley 14 o 16 French. Lubricante también, gasas, guantes, compresas. De preferencia jabón quirúrgico, no hay que utilizar antisépticos porque causan irritación. Y recordar que la región genital pues se puede irritar fácilmente, ¿no? Entonces generalmente utilizar jabón quirúrgico, solución o agua destilada, cinta o tegader, posa recolectora, un marcador y un riñón y recipiente. Entonces, también hay que tener sondas Foley, generalmente dos del tamaño número 14, dos del 16, en caso de que nos encontremos solos durante la colocación para evitar pérdida de tiempo, ¿no? Y evitar o favorecer la contaminación al estarnos quitando los guantes y volviendo a ponernos los mismos. Y siempre tratar de mantener la técnica séptica. Hay que mencionar que como va a ser un procedimiento invasivo, podemos ocasionar, si el paciente no tiene una infección, causarle una infección. Y como les mencioné al inicio, ahorita están muy en auge lo que son las infecciones asociadas a la atención de la salud. Entonces, tratar de realizarlo con técnica aséptica para evitar estas complicaciones, ¿no? Entonces, también otro aspecto importante es verificar que la sonda esté íntegra. A pesar de que esté nueva y esté sellada, puede fallar. Entonces, siempre verificar que el globo se infle adecuadamente, que podamos desinflarlo, porque no sé si les ha pasado que a la hora de colocar una sonda Foley, la colocan y después ya no pueden retirar la solución que se administró y el paciente pues ya no se le puede retirar la sonda, ¿no? Entonces siempre verificar que esté íntegro y que esté funcional y que tengamos todo nuestro material necesario para la colocación. Como va a ser un procedimiento también invasivo, igual que la sonda de Levin, hay que realizar un consentimiento informado. A veces parece como muy rutinario como la canalización de, hay que ponerle sonda Foley, ¿no? Pero realmente pues también lleva sus riesgos, ¿no? Entonces podamos causar una complicación a corto o a largo plazo. Entonces siempre avisarle al paciente
si está de acuerdo en la colocación, explicarle cuál va a ser la indicación o por qué necesitamos colocarle esa sonda. Y una vez que nos acepte el paciente, pues realizar el procedimiento, ¿no? Entonces, si quieres la siguiente, de favor. Les puse también un ejemplo, es en un paciente ficticio, en un maniquí, obviamente por la seguridad de nuestros pacientes, ¿no? Podemos ver lo que es una sonda, la bolsa recolectora, siempre usar guantes, cubreboca, que les he mencionado, el material que ya les he mencionado, ¿no? Siempre verificar el funcionamiento. Tener todo nuestro material listo ya en una mesita. Realizar obviamente el lavado que nos recomienda la OMS antes de realizar alguna técnica séptica. Explicar a nuestro paciente. Va un poquito más rápido. Si gustas ponerle pausa, por favor. Es que lo puse en velocidad 2x, pero... Ajá. Entonces, avisar a nuestro paciente qué es lo que vamos a realizar. Tratar siempre de cubrir el área donde vamos a realizar el procedimiento para evitar que pues, el paciente sea expuesto, ¿no? A otros pacientes, porque a veces pueden estar muchos pacientes en una misma sala. Colocar a lo mejor algún pañal para no manchar la camilla y siempre avisarle que pues, vamos a descubrir, que vamos a tocar, que vamos a realizar un aseo, una limpieza para que ellos nos puedan entender en la región genital. Y pues generalmente vamos a iniciar, se supone que del centro hasta la periferia, ¿no? Entonces en este caso es una paciente femenino, vamos a colocar en una posición pues que esté cómodo el paciente. Realmente en las pacientes femeninas generalmente realizamos esa posición que se ve en la imagen para poder tener una buena exposición de lo que van a ser los labios mayores y menores, ¿no? Y el introito vaginal. En caso de hombres, pues realmente no hay una posición adecuada, ¿no? Generalmente de cúbito supino. Y pues realizar, como les mencionaba, utilizar jabón quirúrgico de preferencia. No utilizar iodopuvidona porque es un antiséptico que puede causar irritación en la zona genital. Y realizar la limpieza del centro a la periferia. Generalmente vamos a utilizar una primera gasa para realizar una limpieza nada más en el sitio del introito y se desecha. Posteriormente vamos a realizar una apertura de lo que son, una movilización de lo que son los labios mayores para poder visualizar las estructuras del introito. Entonces, vamos a visualizar lo que va a ser el orificio ureteral y la vagina, ¿no? Entonces vamos a realizar una limpieza cuidadosa, pero adecuada de la región. A veces se realiza también incluso de la región de la vulva, toda la región de la suprapúbica e incluso en algunas de la parte media de lo que es la pierna, ¿no? Ya después, si quieres ponle pausa, que continúe. Ya después de haber realizado la antisepsia de nuestro paciente, vamos a cambiar de guantes, ¿no? Si quieres ponle pausa tantito. Podemos utilizar también el aislamiento, a lo mejor utilizar unas compresas para ponerlas, por ejemplo, en la parte inferior, un pañal, unas compresas, en donde haya quedado realizada la antisepsia, ¿no? Para tener un mayor control de la técnica séptica, ¿no? Posteriormente tendríamos que realizar un lavado de manos, aplicar algún tipo de antiséptico como la clorhexidina, caso de que no nos pudiéramos lavar las manos, y colocarnos los guantes con técnica cerrada, ¿no? Digo, con técnica abierta, pero de forma autónoma, ¿no? Si quieres ponerle pausa, ponerle play. Ahí también tratar de evitar tener pues alguna bata, accesorio, reloj, para tratar de evitar o disminuir el riesgo de contaminación. Ahí, si quieres ponle pausa, por favor. Ahí ya hayamos verificado que el globo fuera a funcionar, ¿no? Y que sí se pudiera tanto insuflar como desinflar, ¿no? Ahí ya después de haber realizado la antisepsia, podemos nuevamente separar para poder visualizar las estructuras anatómicas. Entonces ya podemos, si quieres ponle play, ahí podemos ver lo que es el orificio uretral, perdón, y podemos ver cómo va a ir introduciendo lo que es la sonda, ¿no? Ahí si quieres ponle pausa.
¿Alguien sabe cuánto se debe de introducir o cuánto es lo recomendado? Porque a veces he escuchado compañeras de enfermería que nos dicen, no, introduce toda la sonda hasta que llegue donde está el globito, ¿no? Hasta donde está la marca de cuánto es la sonda, ¿no? Entonces, eso no es adecuado. ¿Alguien me puede decir cuánto se recomienda de acuerdo a la literatura? A ver, chicos, a ver, Emanuel. Y si no, a ver, Brandon. En hombres es de 13 a 14 centímetros, si no me recuerdo, y en mujeres de 3 a 5. Ok. ¿Eso en qué te estás basando? En práctica aproximadamente. Ajá, bueno, en la anatomía, ¿no? Con respecto al tamaño de la uretra. Sí, Obviamente la también. distancia va a ser mayor en el hombre que en la mujer, ¿no? Entonces, por anatomía, más o menos es lo que se recomienda, pero a lo que me estaba refiriendo era de a partir de hasta dónde sabemos cuánto tenemos que colocar más, ¿no? O sea, una vez que, esto sí que les quede claro, que una vez que tengamos retorno, hay que introducir otros 2 a 3 centímetros más la sonda. Entonces, obviamente, cuando nosotros coloquemos la sonda, vamos a tener un retorno de orina, ¿no? Entonces va a empezar a salir orina. Ahí no es adecuado que vayamos a inflar nuestro globo, porque a veces podemos encontrarnos todavía en uretra. Entonces, siempre que nos dé retorno ya de orina, vamos a introducir otros 2 a 3 centímetros más para estar seguros que no estamos todavía en uretra y que ya estamos en vejiga, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya nos haya dado retorno, podemos tomar algún tipo de muestra, para a lo mejor para un ego, para un cultivo, porque les digo, todo se está realizando con técnica aséptica. Entonces podemos tomar un cultivo, por ejemplo. Si no vamos a tomar cultivo, se puede colocar de una vez la bolsa recolectora, eh, se puede colocar y incluso algunos autores mencionan que se puede colocar desde antes de colocar la sonda, pero es un poquito más difícil y hay mayor riesgo de contaminación. Entonces, una vez que ya nos dio retorno, que ya introducimos 2 a 3 centímetros más, vamos a inflar nuestro globito. Todas las sondas traen ahí nos traen los French que tiene nuestra sonda y a cuánto se debe de llenar. Eso también es muy importante. A veces hay sondas que se llenan con 20 mililitros, entonces tenemos que llenarlo con 20, si no esa sonda va a disfuncionar, ¿no? Si nuestra sonda dice que son 5 mililitros, hay que administrar 5 mililitros. Si nosotros le administramos más, podemos causar una ruptura de lo que es el globo y que nuestra sonda va a disfuncionar, ¿no? Entonces, hay que tratar de, por la seguridad de nuestro paciente, evitarlo el mayor número de procedimientos, ¿no? Si lo podemos realizar una vez de forma adecuada, pues está perfecto, ¿no? Si quieres ponerle play para continuar. Ujú. Ahí vemos que no tomaron muestra. Ese es el otro ejemplo que les mencionaba, que podemos colocarlo directamente ya a la bolsa recolectora, pero luego hay más riesgo de contaminación, ¿no? Y si quieres ponle pausa ahí, por favor. Y pues una vez que ya colocamos nuestra sonda, hay que fijarla. Generalmente hay que verificar, siempre que ya hayamos insuflado nuestro globo, tratar de hacer una tracción gentil para que no vaya a haber fuga perisonda, ¿no? Una vez que hicimos eso, hay que tratar de que nuestra sonda no quede doblada, no quede rotada y no quede traccionada. Eso es lo más importante, porque hay pacientes que, pues por la rapidez o por no tener en cuenta estos aspectos, podemos causar que la sonda se traccione y podemos causar una lesión. Incluso a veces hay extracciones incidentales de la sonda y pues que los pacientes empiezan con hematuria, ¿no? Entonces realmente hay que tratar de evitar generar alguna complicación. Y pues siempre tratar de que quede bien fijada. Se les pone la fecha, igual que como mencionaba Ulises con respecto a la sonda de Levin, ponerle un nombre y fecha. A veces se les puede poner hasta el nombre de quien la colocó, la fecha, para valorar el recambio, ¿no? Que hemos visto. Al igual que la sonda de Levin, más o menos la sonda Foley, se recomienda el recambio máximo hasta 14 a 21 días, ¿no? Pero generalmente cuando son portadores de uso crónico. Y si no, utilizar sondas de silicón, que les he dicho que pueden permanecer más en los pacientes, incluso un mes o un mes, 2 semanas, ¿no?
Y ya dependiendo de la patología que tengan, tendrían que ser valorados a lo mejor por urología para ver si es candidato mejor a colocarle una cistostomía, ¿no? Para tratar de evitar infecciones recurrentes, ¿no? Entonces, ¿dudas que tengan con estos chicos con la colocación? A ver, alguien levantó la mano. A ver, Brandon. Sí, doctor. Por ejemplo, lo que usted comenta sobre checar el retorno y Ujú. moverla un tanto más, sí es una práctica que al menos yo en lo personal realizo, pero sí me he encontrado con el caso de que algunos pacientes no me dan ese retorno. Ahí, Ujú. ¿qué me recomendaría usted para, ahora sí, para insuflar el globo? Ok. Como les mencionaba, una distancia aproximada de la sonda, o sea, 35, 40 centímetros, una longitud. Realmente a veces la sonda por la aplicación en el extremo distal de gel se llega a ocluir lo que es el orificio, ¿no? Entonces, a veces también debemos de tener alguna jeringa de 20 cc. Puede ser generalmente con solución salina. Podemos irrigar a través de la sonda y generalmente después de realizar esa irrigación vamos a obtener lo que es el retorno. Entonces también tener en cuenta la longitud, si ya vimos que introducimos mucho, pues ya es lo más probable, o sea, por la anatomía y por la longitud de la sonda, es que ya estemos en vejiga. Y si no, pues tratar de un aproximado, una distancia aproximada para saber que ya estamos ahí, ¿no? Pero les recomendaría primero irrigar y ver si les da retorno, y una vez que ya tengan el retorno, si no, introducir un poquito más, pero no toda, ¿no? Porque incluso a veces también la sonda se puede llegar a enredar, ¿no? Entonces, de preferencia, siempre permeabilizar antes y ya ver si les da retorno. Si les da retorno, pues ya introducir unos 2 centímetros y ya, ¿va? Ok, doctor, gracias. Porque si en el internado recuerdo que así me decían, tú métela toda. Dice, ya le inflas el globo y la sacas. Sí, ¿no? Y es algo muy común en pacientes del género femenino que yo he visto mucho en enfermería que la colocan y a pesar de que, como mencionaron ustedes correctamente, ¿no? Una uretra femenina mide 5 o 6 centímetros, ¿no? Entonces, vamos a meterle los 35 centímetros restantes. O sea, realmente no tiene caso, ¿no? Entonces, podemos causar más trauma, ¿no? A nuestra paciente. Y hay que acordarnos que, pues, todos los procedimientos, pues, causan cierto estrés en nuestros pacientes. Entonces, tratar de ser lo menos invasivo posible, ¿no? Ujú. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Chicos, Gracias. a ver, alguien levantó la mano. A ver, Marcos. Sí, doctor, tengo otra pregunta. En pacientes con hipertrofia prostática benigna que andan siempre bueno, en algunos pacientes siempre tienen su sonda Foley, el recambio tiene que ser igual, así cada 14 días Sí, o un poco. generalmente son pacientes que ya son crónicos, como mencionas, y incluso hay ciertas medidas que se pueden tomar, como la indicación de antisépticos urinarios, ujú, para que ellos puedan seguir siendo portadores de sonda y disminuir el riesgo de infección. Y generalmente en estos pacientes sí se recomienda, obviamente lo que se recomendaría sería el procedimiento quirúrgico, ¿no? Una resección transuretral de próstata, ¿no? O una prostatectomía abierta. Y en lo que se protocoliza o en lo que el paciente acepta o no procedimiento, si el recambio debe de ser, generalmente se le recomienda utilizar sondas de silicón para tratar de que el cambio sea en menos lapso posible, ¿no? Menos tiempo posible para tratar de, pues, evitar el gasto de insumos, que el paciente tenga que estar recurriendo de forma frecuente a las clínicas o a los hospitales, ¿no? También ahí es lo que recomiendan algunas guías con respecto a la atención hospitalaria. Ujú. Sí, bueno, es que he conocido pacientes que por cuestiones económicas no tienen acceso rápido a una cirugía y llevan con pues largo periodo de tiempo con su sonda colocada. Y pues algunos creo que desconocen, ¿no? El, el detalle de que se la tienen que cambiar cada cierto tiempo. Ujú, exacto.
Y de hecho, las sondas también se pueden calcificar, o sea, con los mismos detritos celulares, restos de orina, se empiezan a formar como cálculos alrededor del globo vesical. Y incluso puede ser que ya hasta ni se pueda extraer la sonda, ¿no? Pueden ser como que complicaciones secundarias a un uso prolongado de la sonda. Y pues obviamente infecciones de vías urinarias, ¿no? Es un cuerpo extraño la sonda Foley, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ujú. A ver, María Celis, por favor. Hola, doctor, buenas tardes. Hola, Yo hola, solo buenas tardes. tengo la duda Ajá, de si, bueno, en mi internado yo vi que había muchos pacientes que tenían hematuria, ¿no? Y aún les dejaban la ajá, indicación de la sonda. Entonces ujú. nos solicitaban nosotros como como internos que tratáramos de, no sé cómo se dice, ¿Cómo eh, permeabilizar? permeabilizarla. Entonces yo tengo dos dudas. ¿Cuántos intentos? O sea, se puede, o sea, si es válido cuántos intentos de permeabilizar la sonda y si la hematuria sería como una indicación para el retiro de la misma. Ah, ok, va. Ahorita te la contesto, ¿va? Ahorita, la siguiente diapositiva vamos para allá. A ver, Omar Ah, Telles. Sí, Omar Telles. buenas tardes. Ajá, dime. Doc, mm, ¿qué recomienda usted? Bueno, por ejemplo, sí me tocó muchas veces que pues se hacía todo el procedimiento adecuadamente, se inflaba el globo, pero por alguna situación casi siempre era porque estaban irritables los pacientes o muy gorditas o pacientes muy gorditas, Ujú, se salía el globito, se salía de la sonda con todo el globito inflado. ujú. Entonces, muchas de las ocasiones, pues la indicación fuera de mételo rápido, o sea, como que meterlo lo más de regreso lo más pronto posible. Ujú. Pero eso no sería contraproducente porque no sabemos si se lastimó o algo. Sí, y exacto. Y aparte, pues puede haber flora ahí residente que podamos introducir, porque a pesar de que hayamos hecho la antisepsia, recuerden que hay flora bacteriana residente y transitoria, ¿no? Entonces hay flora que puede estar ahí y que a la hora de volver a colocar la misma sonda que ya salió y que ya estuvo en contacto con los labios mayores, con el introito, puede favorecer una infección de vías urinarias. Y realmente en ese caso de que la sonda se pueda extraer o como mencionas, que se extrajo con todo y globito, a lo mejor valorar la colocación de una sonda de mayor calibre. Sí, ok, gracias. Ujú. Bueno, vamos a seguir con la siguiente para poder contestar la pregunta de su compañera, ¿va? Ahora vamos a hablar, porque sí mencioné que la sonda Foley, ¿no? Pero de dos vías o dos lumen. Una iba a ser para inflar el globo y otra iba a ser para, pues, eliminación de orina, ¿no? Pero existen otras sondas que se llaman sondas Foley de 3 vías. Entonces, como podemos ver en la imagen, va a tener una vía para la orina y otra para que nosotros podamos administrar algún tipo o podamos realizar algún tipo de procedimiento, ¿no? Entonces, generalmente en pacientes urológicos, que es como mencionaba su compañera, después a lo mejor de realizar una resección de próstata, los pacientes terminan con hematuria. Entonces, generalmente en estos pacientes se recomienda la utilización de vías de sondas Foley de 3 vías, porque nos permite tener una irrigación continua de solución y aparte una eliminación, ¿no? Entonces, generalmente podemos dejar le decimos histoclisis o una infusión continua de solución salina a través de la sonda. Ahí colocamos pues un equipo mm, sí, un acceso ajá, para poder realizar las histoclisis, ¿no? Colocamos nuestra solución y estamos irrigando continuamente. Generalmente son los primeros 2 días para evitar que vaya a formarse coágulos, ¿no? Porque recordar que va a estar sangrando el epitelio, ¿no? Entonces, una vez que ya tengamos la cistoclisis, generalmente va a estar eliminando obviamente grandes volúmenes de orina, puede ser como una limpieza continua, ¿no? Como si estuviéramos abriendo una llave y va a realizar el barrido de coágulos y de sangre, ¿no? Para evitar que se empiecen a formar coágulos. Em, en caso de que se llegara a tapar, como mencionaba su compañera, pues podemos realizar una irrigación ahí a través del otro lumen.
para tratar de destapar la sonda, ¿no? Generalmente sí se puede lograr. En caso de que no se pueda lograr y que el paciente empiece con retención aguda de orina, porque va a empezar a referir dolor abdominal, que siente la sensación de orinar y no puede, entonces sería valorar el recambio de la sonda. Pero como les mencionaba, generalmente si nosotros aplicamos la cistoclisis, o sea, la administración continua de la solución salina, podemos evitar estas complicaciones. Ujú. Porque si no les van a estar llamando todo el tiempo de que doctor se está tapando y otra vez doctor se está tapando. Entonces son medidas que generalmente urología utiliza y obviamente pues durante el procedimiento tratar de hacer hemostasia y verificar que no haya presencia de sangrado para evitar esta hematuria, ¿no? Ujú. ¿Alguien tiene algún tipo de duda, chicos? ¿No? Bueno, si No. quieres pasar a la siguiente. No venía en el temario. Bueno, antes de pasar al siguiente, ¿alguien tiene alguna duda de lo que era la sonda de Levin o de la sonda Foley, que era lo que marcaba su temario? No. ¿Seguros? ¿Nadie? Bueno, entonces no venía en el temario, pero me di la tarea de ponerlo, porque en cirugía general pues sí lo vimos, ¿no? Que es lo del catéter Tenkov. El catéter Tenkov, pues en la actualidad en México hay muchos pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces realmente en nuestro país y el día a día vamos a estar en contacto con estos pacientes y con estos procedimientos. Entonces vamos a hablar un poquito nada más como forma extra sobre el catéter Tenkov. Se va a utilizar obviamente como terapia de sustitución renal y se utiliza para diálisis peritoneal. Entonces, para hemodiálisis es el catéter Majorcan, ¿no? Entonces, el catéter Tenkov pues, tiene ciertos beneficios como que permite una mayor independencia a nuestro paciente, acude menos veces al hospital, un mejor control de la presión arterial y una menor mortalidad con respecto a los accesos vasculares. Este catéter, a comparación de los previos, va a ser elaborado de silicona, no va a haber de plástico, o sea, va a ser de silicona porque generalmente va a permanecer más tiempo en el cuerpo de nuestro paciente, incluso hasta años, ¿no? Hasta 3 años, que es como que la vida media útil de estos catéter. La siguiente, de favor. Entonces, ¿cómo va a estar conformado? Pues va a ser un catéter largo. Si logran ver en el extremo distal, va a tener una forma como de espiral. Algunos mencionan que es en cola de cochino. Y este catéter va a tener como dos cojinetes, ¿no? Que van a ser de Dacron. El Dacron es pues es un material que va a permitir que haya menor riesgo de fuga por nuestro catéter y también la migración de las bacterias. Entonces, de ahí su importancia de estos elementos, ¿no? Y también permite una mayor durabilidad porque va a evitar la degradación del material, ¿no? Así que la siguiente, de favor. Este es un estudio que se hizo en el Hospital Ángeles sobre cuáles son los aspectos teóricos y la técnica quirúrgica abierta para colocar un catéter Tenkov. Como todo procedimiento, pues es un procedimiento quirúrgico menor, pero que sí puede tener complicaciones si no se realiza de la forma adecuada. Entonces, aquí en este estudio comparan cuál es el abordaje o el mejor abordaje, si el abordaje quirúrgico abierto o laparoscópico, ¿no? Entonces, ellos demostraron que en el abordaje quirúrgico abierto o el convencional va a haber mayor riesgo de fuga. Y, sin embargo, por la dificultad una es la dificultad, otra por la falta de material o de equipos de laparoscopía, pues generalmente los ponemos de forma abierta, pero realmente la mejor forma sería laparoscópica, ¿no? Pero tiene mayor gastos hospitalarios, mayor tiempo del procedimiento, ¿no? Siguiente, de favor. Ahí podemos ver la primera imagen donde hay diferentes formas en las cuales se puede realizar una incisión para la colocación. Puede ser infraumbilical, generalmente de 3 a 5 centímetros una incisión, o para media, ¿no? Como se logra ver ahí en la otra marca, ¿no? Permítame tantito, ya. Ujú.
Entonces, generalmente a mí me gusta más la paramedia porque hay menos riesgo de hernia, ¿no? A comparación de la región infraumbilical. Y de hecho, la mayoría de los artículos mencionan que de preferencia se haga para rectal, ¿no? En la segunda imagen podemos ver ya un catéter ya colocado, podemos ver que tiene es una forma tubular, generalmente mide de 40 a 60 centímetros y pues que va a permitir realizar la diálisis peritoneal en nuestros pacientes, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ahí prácticamente viene toda la técnica quirúrgica. Realmente, a continuación les pongo un video donde se puede ver cómo lo vamos a realizar. Entonces, esa está perfecta. Si quieres, deja en la anterior. Y ahí podemos ver que existen dos tipos de catéter, ¿no? Dice el estándar y el enroscado en cola de cochino. Generalmente el que más utilizamos va a ser el enroscado, que es el que se ha visto que tiene menor riesgo de disfunción. Y podemos ver ahí con respecto a las capas de la piel cómo queda colocado, ¿no? Entonces, podemos ver que tiene un manguito peritoneal que va a quedar ya sea por dentro, podemos hacer una jareta, como una jareta, un punto de Halsted. Rodeamos todo el peritoneo y también vamos agarrando una parte de lo que es el manguito, siempre teniendo cuidado de evitar perforar el catéter, ¿no? Y el otro manguito, si se dan cuenta que es el más proximal, va a quedar subcutáneo, ahí no lo tenemos que fijar. Entonces, realmente estos son métodos de seguridad para evitar fuga y también para evitar colonización bacteriana. Si quieren la siguiente. Y ahí podemos ver la colocación de un catéter. Las diapositivas se las voy a dejar a su compañera, la médico pasante, a la doctora, y ella se las va a compartir para que igual lo puedan tener, para que lo puedan visualizar en su casa, y igual el artículo, ¿no? Que ahí está el QR para que lo puedan tener. Como tal es un procedimiento, les digo, menor, pero que debemos de tener ciertas precauciones. Obviamente se prefiere este método por las ventajas que ya les mencioné a comparación de la hemodiálisis o del catéter Majorca. Entonces, tenemos que, si nuestro paciente es candidato, pacientes que no tengan cirugías abdominales previas, pacientes que tengan un adecuado apoyo familiar, que puedan acudir a las clínicas, se les puede brindar una preparación de cómo utilizar el catéter, las bolsas, los recambios, para tratar de evitar complicaciones, ¿no? Como les mencionaba, si se utiliza adecuadamente un catéter, puede durar hasta 3 años. Ahí podemos ver que van disecando por capas hasta llegar a lo que es el peritoneo. Podemos ver que van a sujetar el catéter Tenkov del extremo distal, el enroscado, y a través de unas pinzas Forester, ¿no? Lo vamos a llevar a colocar hacia lo que es el hueco pélvico, tiene que quedar allá. Si queda en flancos o en fosas ilíacas, no se considera que esté adecuadamente colocado y puede ser una de las principales causas de disfunción. Ahí podemos ver que entra la pinza, lo va a dirigir hacia hueco pélvico. Una vez que ya lo colocamos, abrimos con cuidado lo que es la pinza Forester y vamos colocando o vamos introduciendo un poco más hasta lo que es el primer cojinete, ¿no? Como les había mencionado. Posteriormente ya vamos a realizar una jareta, puede ser con sutura absorbible, generalmente utilizamos poliglactina, lo que se conoce como Vicryl, o incluso también crómico, ¿no? Porque son suturas absorbibles. Ahí realizamos ahí por ejemplo el cojinete quedó por fuera, también puede ser una forma de fijación, y realizar después una jareta, la segunda jareta, y se realiza la introducción del cojinete, ¿no? Realmente estos procedimientos se han visto que ha disminuido el riesgo de fuga y de disfunción del catéter. Realmente, después se extrae por contrabertura alrededor, y se deja subcutáneo. El segundo cojinete no se va a fijar, ese nada más se queda en tejido celular subcutáneo. Si quieres la siguiente. Ya casi se me acaba el tiempo. Y ahí también vamos a pedir un control radiográfico, siempre pedir una radiografía de control. Ahí podemos ver, si logran ampliar la imagen, podemos ver que está en hueco pélvico y que se ve la parte radiopaca de nuestro catéter, que va a ser continua, ¿no? Podemos ver una línea
que va a ser continua y que está enroscada en hueco pélvico. Entonces eso nos habla que nuestro catéter está bien colocado, ¿no? En la siguiente, de favor. Y ahí podemos ver una imagen, un esquema de cómo queda nuestro catéter colocado. Podemos ver que está el cojinete en la región del peritoneo, nuestro catéter en hueco pélvico y el segundo dacrón en tejido celular subcutáneo. Y esto con el objetivo de realizar un recambio tanto del líquido que entra como el líquido que sale, ¿no? A través de las fenestras que se logran ver en nuestro catéter. Generalmente, durante el procedimiento, una vez que ya lo colocamos, vamos a verificar que haya un adecuado paso de líquido y también un retorno a través de una bolsa de diálisis peritoneal, ¿no? La siguiente, de favor. Y generalmente los cuidados postquirúrgicos se recomendaría, lo ideal, de acuerdo a las guías, es que se utilice de 1 a 2 semanas después de su colocación. Y en caso de urgencias, ahí les pongo lo que son las urgencias dialíticas. En caso de que nuestro paciente tenga alguna de estas etiologías, pues tenemos que usarlo de forma inmediata. Sin embargo, se ha visto que hay mayor riesgo de infección, mayor riesgo de disfunción, o sea, que fugue nuestro catéter, y mayor riesgo de hernia incisional. En ese cuadrito ahí les puse que las primeras 24 horas tiene un mayor riesgo de hernia hasta en un 15%, a comparación si lo utilizamos después de una semana, que baja un 8%. Si se dan cuenta, si lo dejamos o lo utilizamos después de cierto mínimo 2 semanas, los riesgos postquirúrgicos de alguna complicación van a disminuir. En la siguiente. ¿Y cuáles van a ser las complicaciones? Como todo procedimiento, como les mencioné, va a tener beneficios y riesgos, ¿no? ¿Cuáles van a ser las principales complicaciones? La perforación intestinal. A veces hay pacientes que, como les mencionaba, lo ideal es que no tengan cirugías abdominales previas. Si tuvieran algún tipo de cirugía, pues hay mayor riesgo de que existan adherencias. Entonces puede tener una adherencia y alguna asa de intestino. Entonces que durante la colocación a ciegas que realizamos a través con la pinza Forester, podamos colocar el catéter dentro de una asa, o sea, con el movimiento tan brusco o que no tengamos cuidado a la colocación, podemos perforar. Hay ciertas maniobras que, por ejemplo, que nos peguemos al peritoneo parietal y dirigirnos ahora sí que en la región superior hasta llegar a hueco pélvico. Entonces, con el objetivo de evitar esta complicación. También puede haber sangrado. Hay que recordar que estos pacientes tienen problemas en la coagulación, tienen anemia. Entonces, si nosotros no hacemos hemostasia correcta, podemos generar un hematoma en nuestro paciente y que tengamos que quitar el catéter y ya pues dejarlo en hemodiálisis, ¿no? Infección de sitio quirúrgico o fuga del catéter, que es de los más frecuentes, generalmente después de 2 semanas, o sea, cuando se utilizan menos de 2 semanas, ¿no? Que les han mencionado. Y peritonitis, por mal uso o mala administración de la diálisis peritoneal. Entonces, por eso a los familiares se les da un proceso de capacitación para evitar lo que son procesos infecciosos, ¿no? Incluso puede haber disfunción del catéter, o sea que lo colocamos bien, le tomamos su radiografía y sale que está en hueco pélvico, ¿no? Pero le hacen su primera sesión de diálisis peritoneal y pues le metieron, no sé, 4 litros y nada más extrajeron 2, entonces ya hubo 2 litros que se quedaron ahí. Entonces tenemos que ver por qué no está funcionando, ¿no? Entonces a veces le tomamos algún tipo de radiografía de control y podemos ver que el catéter ya disfuncionó, ¿no? Algunas veces utilizamos el término de migración del catéter, ¿no? Como que se mueve del lugar, pero realmente la complicación se llama disfunción de catéter, ¿no? Para que se acuerden. A ver la siguiente. Ajá, entonces a ver nada más de forma rápida, algún voluntario que me diga en qué cuadrante abdominal se logra ver el catéter. A ver, Marcos García. Sí, sí, doctor. Pues no está en hueco pélvico, está como en fosa ilíaca, ¿no? Derecha. Ajá. Un poquito más arriba, ¿no? Como en flanco derecho, ¿no? Ujú. Entonces realmente ese catéter, les digo, a veces decimos migrado, pero no es correcto el término, entonces está disfuncional.
Entonces hay que cambiar el catéter de forma programada, ¿no? ¿No? A ver la siguiente. ¿Alguien me puede decir dónde está el catéter? Está en el hipocondrio izquierdo, ¿no? ¿En el hipocondrio Está en izquierdo? el hipocondrio izquierdo. Es flanco izquierdo. Ajá, está en flanco izquierdo, exacto. Si logran ver, ahí se logra ver como la No, colita de flanco cochino izquierdo, que les mencionaba. Está enroscado, ¿no? Más o menos a nivel de lo que es el isquio, ¿no? Entonces, ese catéter ya no está funcional. El otro catéter que ven, que me habían dicho que en hipocondrio izquierdo, es un catéter doble J. Ese es otro tipo de catéter que se utiliza en urología y que va generalmente de donde está nuestro riñón, la pelvis renal, hacia lo que es la vejiga. Entonces, ese es otro tipo de catéter, se llama catéter doble J, y realmente el que nos interesa a nosotros es el catéter Tenkov, que le digo que es el que está en flanco izquierdo, ¿no? Entonces, también hay que cambiar, hay que explicarle al paciente que ese catéter ya no está funcional y que hay que realizar un recambio, ¿no? A ver la siguiente. Y ahí vienen las contraindicaciones absolutas y relativas para la colocación de los catéter. Realmente las absolutas es que el paciente ya tenga múltiples adherencias o múltiples procedimientos quirúrgicos abdominales que nos van a evitar la adecuada extracción de líquido de diálisis, ¿no? O incluso que tengan hernias muy grandes o defectos mecánicos incoercibles. O pacientes que tengan un antecedente de defectos de cierre de pared abdominal, como un falocelio o gastrosquisis, o hernias diafragmáticas por aumento de la presión intraabdominal. Y dentro de las relativas, generalmente son cuerpos extraños que tengan, por ejemplo, alguna válvula ventrículo-peritoneal en algún paciente con una hidrocefalia, por ejemplo, o que tenga antecedente de un catéter Tenkov disfuncional, que tenga una enfermedad inflamatoria porque pueden complicarse de forma súbita, o incluso pacientes con obesidad mórbida porque es tanto el tejido adiposo que pueda causar que el propio catéter se doble, ¿no? Y que no esté funcionando. Entonces, realmente también tenemos que valorar riesgo-beneficio y pues si el paciente se encuentra ante una urgencia, de las que les puse ahí, de la IOU, pues valorar riesgo-beneficio y colocar el catéter, ¿no? Porque realmente, les digo, es un procedimiento pues sencillo, pero que también si lo hacemos de forma rápida o de forma incorrecta puede causar complicaciones pues graves, ¿no? Como las perforaciones intestinales. Y que a pesar de que dice ahí en mi diapositiva menos del 1 a 2%, generalmente sí las he visto en los hospitales, que lleguen los pacientes perforados, ¿no? O que empiece a salir contenido intestinal a través de la bolsa de diálisis, ¿no? Entonces, también tener en cuenta riesgo-beneficio y siempre mantener la seguridad de nuestro paciente, ¿no? Entonces, creo que ya es la última. A ver si quieres pasar a la siguiente. Creo que sí, ya son todas. Entonces, realmente, no sé si tengan algún tipo de duda, pregunta. Eso fue como adicional para que igual lo conocieran, pero no sé si tengan alguna duda o pregunta antes de que se nos acabe el tiempo. No, doctor. ¿No? Y pues también una disculpa porque ahorita me encuentro en la facultad y pues ven que la señal de aquí de internet no es tan buena, ¿no? Me intenté conectar con mi red y tampoco jaló, entonces al final creo que funcionó más en el teléfono. Una disculpa por la mala conectividad que tuve, pero espero que les haya quedado claro mi tema y igual les van a pasar las diapositivas. Igual yo, si necesitan algo, en apoyo en algo, pues yo me encuentro en la facultad, doy clases de cirugía y estoy en el turno vespertino, ¿no? Por si tienen alguna duda o necesitan apoyo en algún tema, los puedo apoyar, ¿eh? Muchas gracias por su tiempo y por Gracias. su Muchísimas gracias, Doc. información, doctor. Muchas gracias, doctora. Bueno, Muchas entonces gracias, doctora. nos vemos después.
Sí, hasta luego, buen Hasta día. luego, hasta luego. Hasta Y luego, por muchas gracias, cierto, ya doctor. tengo la lista de asistencia, así que nos vemos mañana. Gracias. Claro que sí, doctor. Recuerden que a las Gracias. 10 de la Gracias, hasta mañana mañana. es el extraordinario y mañana temprano les aviso en qué salón y todos los demás a las 12. Ok, A las 12. gracias. Bueno, Sí, gracias. doctora, gracias. Gracias, doctor. Hasta mañana, Vale, buenas gracias. noches. Buenas noches, hasta mañana.